Hola, esperando que se encuentren bien. Mi nombre es Alice Arriagada, estudiante de la Universidad Central de Chile de la carrera Pedagogía en Lenguaje y Comunicación. En esta presentación les hablaré sobre el verbo en la gramática de Andrés Bello. Primeramente comenzamos con ¿quién es Andrés Bello? Andrés Bello fue un destacado humanista, jurista, filósofo y gramático hispanoamericano del siglo XIX. Nació en Caracas, Venezuela, en el año 1781 y falleció en Santiago de Chile en 1865. Dedicó gran parte de su vida a la educación y la lengua. Su obra, Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, publicada en 1847, es considerada una de las más importantes en la historia del estudio del español en América. Yo elegí hablar sobre el verbo porque Bello lo considera el núcleo del enunciado, es decir, el elemento esencial en la construcción de oraciones. Además, su forma de abordarlo refleja una mirada práctica, pedagógica y profundamente conectada con la realidad lingüística americana. El verbo, según Bello, expresa acciones, procesos o estados. Es el núcleo del enunciado, es decir, sin verbo no hay oración. También Bello la analiza en sus formas, tiempos, modos, números y personas. Para Bello, el verbo no solo tiene una función gramatical, sino también semántica. Es el eje en torno al cual gira toda la oración porque aporta la información principal, la acción o el estado. Bello clasifica los verbos según sus accidentes gramaticales, modo, tiempo, número y persona. En su gramática afirma que el verbo es la palabra más compleja de la oración, porque en sí misma contiene la acción y a menudo el sujeto y el complemento implícitos. Los aportes de Andrés Bello al estudio del verbo es que adapta el estudio del verbo al uso hispanoamericano. También simplifica ciertas clasificaciones para facilitar el aprendizaje, defiende formas verbales como había habido, criticadas por otros gramáticos, y elimina reglas innecesariamente complejas de otras gramáticas. Uno de los mayores aportes de Bello fue democratizar el estudio del español. Su gramática no está pensada solo para especialistas, sino para estudiantes y profesores de América Latina. En su tratamiento del verbo, Andrés Bello evita clasificaciones excesivamente técnicas y prefiere un enfoque claro y funcional. Por ejemplo, mientras otras gramáticas condenaban construcciones como había habido problemas, Bello lo defiende por ser lógicas y usadas por los hablantes. Esta apertura refleja su interés por una gramática que describe el uso real y no solo lo que se considera correcto desde España. En el texto Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos de Andrés Bello, dice que el verbo es la parte de la oración que expresa por sí sola un enunciado, ya que, además del significado propio, contiene las ideas de tiempo y persona. De ahí que en muchos casos pueda formar una proposición completa como llueve, vienes y vivimos. Este fragmento muestra que Bello reconoce el verbo como autónomo y fundamental. En su enfoque, el verbo no necesita siempre otros elementos para ser significativo, lo que refuerza su idea del verbo como núcleo. En ejemplos del análisis verbal de Andrés Bello, el verbo regular cantar en presente del modo indicativo sería yo canto, tú cantas, él canta. Y en el verbo irregular de haber en pluscuamperfecto sería haber habido. Recordemos que pluscuamperfecto es un tiempo verbal compuesto en español que se utiliza para expresar una acción pasada que ocurrió antes de otra acción pasada. Por eso el había habido. Estos ejemplos ilustran cómo Bello analiza las formas verbales no solo de su conjugación, sino también de su función en la oración. Reconoce la regularidad como una herramienta didáctica, pero también abraza las irregularidades cuando forman parte del habla cotidiana. En su complejidad morfológica, el verbo, según Bello, contiene una serie de accidentes gramaticales, como persona sería primera, segunda y tercera persona. En el número podría ser singular, plural. El tiempo es presente, pasado, futuro. Modo sería indicativo, subjuntivo y imperativo. Y por último, en voz está la voz activa, pasiva y reflexiva. Bello dedica muchas
páginas a detallar cómo estas variaciones permite al verbo condensar información, algo que lo hace esencial en cualquier enunciado. En la relevancia pedagógica, Andrés Bello no escribió su gramática solo como una obra académica, sino también como una herramienta educativa. En el estudio del verbo, esto se refleja en su lenguaje claro y progresivo, ejemplos accesibles y el rechazo al purismo excesivo. Por lo que el interés de Bello por una gramática accesible está ligado a su visión educativa. Consideraba que los pueblos de América debían apropiarse de la lengua castellana como herramienta de progreso y unidad. Por eso su gramática es también un proyecto cultural y pedagógico. El estudio del verbo en su gramática tiene entonces una doble finalidad: comprender la lengua y enseñarla eficazmente. Esto lo convierte no solo en un gramático, sino en un verdadero maestro de América. Mientras que Alfonso X y Nébrija sentaron las bases normativas del castellano y la RAE buscó centralizar su regulación desde España, Bello propuso una gramática más cercana a la realidad de los hablantes de América. Esto se refleja en su tratamiento del verbo, que combina rigor con flexibilidad. Como ejemplo, tomemos la oración llueve. Para otros gramáticos podría considerarse incompleta por no tener sujeto. Bello, en cambio, defiende que llueve es una oración completa, ya que el verbo comunica como tiempo presente, en número singular implícito y tercera persona. Esto simplifica la enseñanza y la comprensión. Otro ejemplo podría ser había habido problemas. Bello acepta este uso como correcto, mientras que la RAE lo condenaba por redundante. Bello argumenta que la repetición del verbo haber responde a una necesidad sintáctica real y por lo tanto es legítima. Finalmente, el verbo es una de las categorías fundamentales del análisis gramatical de Andrés Bello. Su enfoque no solo es gramatical, sino también pedagógico y sociolingüístico. Bello reconoce que el español de América tiene particularidades propias y busca una descripción que respete y valore esas diferencias. Estudiar su visión del verbo nos permite entender mejor la riqueza y la variedad del castellano. También la importancia de una gramática que sirva a las personas que la usan. Muchas gracias por su atención.